a determinar cómo va a ir transmitiéndose el paso eléctrico a través del corazón y esto va a determinar cómo se produce la contracción cardíaca, porque el corazón tiene que latir y tiene que bombear una gran cantidad de sangre por minuto. Entonces, cuando nosotros nos referimos al electrocardiograma, básicamente vamos a fijarnos cuáles son las características eléctricas del corazón. Nos van a determinar cómo está funcionando eléctricamente el corazón. Si bien está relacionado con la parte mecánica, hay muchas alteraciones mecánicas que podemos ver con el electrocardiograma, básicamente es una representación de la función eléctrica del corazón. Muy bien. Aquí tenemos al famoso científico Einthoven, que él realizó muchos experimentos en lo que está relacionado con la parte eléctrica del corazón y también con lo que es el electrocardiograma. Muy bien. Entonces, primero tenemos que repasar un poco lo que era la despolarización, repolarización eléctrica, porque esto nos va a ayudar a entender cómo se representa la parte eléctrica en el trazado electrocardiográfico. Tenemos que recordar que el miocito, cuando se encuentra polarizado, tiene a nivel de la membrana en la región intracelular una carga negativa y en la región extracelular una carga positiva. Esto se produce por la bomba de sodio-potasio ATPasa, que permite una mayor entrada de, una mayor salida, perdón, de cargas positivas. Muy bien, entonces en el estado normal se encuentra aquí como la pueden observar a la célula, en este caso el miocito. Sería lo que representa la fase 0 de la despolarización. Sabemos que existen 5 fases. En la fase 1, entonces, empieza a entrar lo que son el sodio por la apertura de los canales de sodio. La entrada del sodio va a permitir que dentro de la célula se produzca un potencial positivo y fuera de la célula se produzca un potencial negativo. Muy bien. Va a llegar a ser tanta la entrada de sodio que va a permitir que vaya de negativo, que podemos observar que está pasando la línea del 0, y se convierta en positivo. La fase 2 representa una meseta en la cual no solo está entrando el sodio, sino también empieza a entrar el calcio, ambos iones positivos. Y también en esta fase 2 empiezan a abrirse los canales de potasio, que permiten la salida de los iones positivos. Pero esos canales de potasio funcionan más lentamente. Entonces, por eso es que todavía no van a empezar a cumplir su función determinadamente. Una vez que lleguemos a la fase 3, se cierran lo que son los canales de sodio y calcio, lo que quiere decir que no hay una entrada mayor de iones positivos dentro de la célula y hay una mayor salida de lo que son los iones de potasio, es decir, las cargas positivas empiezan a salir. Aquí podemos observar entonces que el potencial de acción de la célula regresa otra vez a 0 y otra vez regresa a ser negativo. Muy bien. Aquí hay un periodo posterior, la fase 4, que es de hiperpolarización, en la cual se conoce como el periodo refractario en el que no se puede volver a excitar esa célula cardíaca en este caso. Muy bien, entonces como pueden observar aquí, cuando se produce la despolarización, dentro de la célula se presentan lo que son cargas positivas y fuera de la célula se presentan lo que son cargas negativas. Es un pequeño punto fisiológico, pero vamos a ver que cuando hablemos de infartos, por ejemplo, cuando hablemos de ciertas características del electrocardiograma, es importante tenerlo en cuenta esto de las cargas positivas y negativas. Muy bien. Entonces, ahora pasamos. Tenemos que determinar, pero si eso se produce en todas las células del corazón, ¿cómo sabemos cuál es la célula que inicia todo este proceso? En este caso sería la célula del nodo sinusal. Este nodo sinusal se encuentra en la aurícula derecha, justo debajo de la entrada de lo que es la vena cava superior. ¿Por qué decimos que esta es la jefa de todo este proceso? Porque esta tiene canales de sodio especiales que van a permitir que se despolarice automáticamente. Se llama una despolarización espontánea. De manera espontánea va a volver a producirse esto. Esta característica de la despolarización espontánea o automática se presenta también en otras células alrededor del corazón. Sí, es posible. Por ejemplo, las de His, las células de Purkinje, etc. Pero, ¿por qué es la jefa el nodo sinusal? Porque es la que produce o la que tiene este proceso más rápido. Entonces, es la que va a determinar la frecuencia cardíaca. Por eso los sistemas simpático y parasimpático principalmente van a actuar aquí a nivel del nodo sinusal. Su frecuencia de despolarización es de 70 a 100, que va de la mano con los latidos cardíacos, que sabemos que son normalmente 70 a 100 latidos por minuto. Muy bien. Una vez que inicia aquí, pero tiene que propagarse al resto del corazón. Primero se propaga a nivel auricular a través de los diferentes fascículos y tiene que llegar al segundo nodo, conocido como nodo auriculoventricular. ¿Por qué es importante esto? Porque primero tiene que haber una despolarización completa de lo que son las aurículas, que va de la mano con la contracción auricular. Tenemos que recordar que aquí existe un esqueleto fibroso que no permite el paso de la electricidad. Muy bien. Sería como decir la frontera entre dos países, siendo las aurículas un país y los ventrículos otro país. Y el nodo auriculoventricular es inmigración, en otras palabras, porque es el único que permite el paso de la electricidad en condiciones normales. Luego veremos que hay condiciones en las que existen uniones extras o haces accesorios que producen ciertas patologías que se pueden captar en el electrocardiograma. Muy bien, continuando pero con el funcionamiento normal. Este nodo auriculoventricular también permite un cierto espacio, una cierta pausa para que se contraigan las aurículas
de manera correcta, es decir, llenen a los ventrículos lo más que puedan de sangre y después recién permite el paso de la electricidad para lo que va a ser entre lo que es el tabique interventricular, el rama derecha, rama izquierda de las de His, y luego por lo que son las fibras de Purkinje para que se produzca la despolarización de los ventrículos, que va de la mano, por supuesto, con la contracción de los ventrículos. Muy bien. Es por eso es importante entonces saber qué vías van a seguir este paso eléctrico. Aquí, como podemos observar, existe un eje eléctrico, es decir, la electricidad del corazón en este caso va a seguir un eje en el sentido del nodo sinusal hacia el ápice del corazón. Se dice que este eje eléctrico es básicamente de 60 grados comparado con una línea horizontal. Muy bien. Entonces, continuamos hablando y ahora tenemos que decir, muy bien, ya he entendido cómo pasa la electricidad por el corazón, pero ¿qué tiene que ver esto con el electrocardiograma? Primero hablamos un poquito de lo que es la hoja milimetrada, la hoja en la cual el electrocardiograma realiza sus trazos y tenemos que saber sus características para saber cuándo un hecho en el electrocardiograma está anormal y cuándo está normal. Muy bien. Entonces, tenemos que saber primero que tiene dos ejes que van a ser el eje horizontal y el eje vertical. Este eje horizontal me determina el tiempo. Entonces, cuando hablemos de prolongaciones, cuando hablemos de acortamientos, tú tienes que pensar directamente en el ancho que van a tener las ondas, los segmentos, etc. Muy bien. Decimos entonces que se divide en lo que son estas pequeñas cuadrículas, cada una representa 1 milímetro, y los cuadros después que están formados por 5 cuadrículas. Muy bien. En este caso diríamos que uno de esos pequeños cuadros representa 0,04 segundos y un cuadro entero representaría 0,2 segundos. Muy bien. Y el otro eje que tenemos aquí va a ser el eje del voltaje. El eje vertical nos representa el voltaje. Entonces, cuando hablemos del voltaje de las ondas P, de la onda QRS, por ejemplo, vamos a hablar de este eje vertical. Muy bien. Decimos que 10 milímetros en el eje vertical representan 1 milivoltio. Muy bien. Y cada una de estas cuadrículas representa 1 milímetro. Entonces, cada cuadrícula representa 0,1 milivoltios y 5 cuadrículas o un cuadro representan 0,5 milivoltios. Ahora, habrás notado que en los electrocardiogramas se presenta en la línea base. Refiriéndonos a un electrocardiograma normal, de un corazón normal, vamos a decir que esta línea base se forma cuando no hay una diferencia eléctrica en ningún lado del corazón. Esto, cuando repasemos, te vas a dar cuenta que se produce cuando todo el corazón está despolarizado o cuando todo el corazón está repolarizado. Aquí podemos observar con este pequeño ejemplo a qué me refiero. Aquí tenemos un electrocardiógrafo que va a tener dos electrodos, un electrodo negativo y un electrodo positivo, que en este caso, en el ejemplo que estamos viendo, lo estamos colocando de la siguiente manera. El electrodo negativo se encuentra en el lado derecho y el electrodo positivo se encuentra en el lado izquierdo. Bien, después veremos que esto representa lo que sería la derivación número 1, pero en el ejemplo lo que quiero que se fijen es que cuando no se encuentra ningún potencial de acción surgiendo en ningún punto del corazón, las cargas positivas se encuentran afuera en ambos miocitos. Estamos tomando como ejemplo un miocito del nodo auricular, por ejemplo, y un miocito del nodo auriculoventricular. Muy bien. Entonces, aquí como no existe una diferencia de potenciales, se marca la línea base. Básicamente lo que el electrocardiograma nos está diciendo es no hay ninguna diferencia de potencial. Pero cuando inicia la despolarización, que sabemos que inicia en nodo sinusal, pues ya hay una diferencia. Y en este caso, esta diferencia sigue el patrón que nosotros le hemos indicado al electrocardiógrafo cuando hemos colocado los electrodos. Es decir, el lado negativo está captando cargas negativas y el lado positivo se mantiene todavía con estas cargas positivas. Por eso se produce una elevación, porque está siguiendo la orden que nosotros le hemos colocado, el patrón en el que nosotros lo hemos acomodado. Entonces, primero se va a elevar porque hay esa diferencia. Y posteriormente, cuando se produzca ya la despolarización de todas las aurículas, como podemos observar, no existe una diferencia de potenciales, no existe una diferencia de voltajes. Entonces, esta elevación va a regresar a la línea base, que como dijimos es cuando todo el corazón, o en este caso todas las aurículas, se encuentran despolarizadas. Lo contrario sucedería cuando, por ejemplo, tengamos cargas negativas en el lado positivo y tengamos cargas positivas en el lado negativo. Se va a producir un descenso. Muy bien. Es un punto que quiero que lo tengan en cuenta porque después, especialmente cuando hablamos de infartos, van a notar por qué se produce una característica en ciertos electrocardiogramas y otras características en otros electrocardiogramas. Muy bien. Entonces, ahora que sabemos cómo se mide o cómo se traza el electrocardiograma, tenemos que saber cuáles son las derivaciones que utilizamos. Cuando hablamos de derivaciones, son como diferentes puntos de vista del funcionamiento eléctrico del corazón. Muy bien. Existen en sí 12 derivaciones, por eso alguna vez han debido escuchar el término, necesitamos un electrocardiograma de 12 derivaciones. 6 de ellas van a ser frontales y 6 de ellas van a ser horizontales. Las derivaciones frontales, en este caso, vamos a tener 3 bipolares y 3 unipolares.
Como su nombre lo indica, nos permite observar el funcionamiento eléctrico del corazón en un plano frontal. Muy bien. Entonces, de esa manera, como podemos observarlo, aquí tenemos a lo que ya habíamos visto desde el principio, que es Einthoven, el triángulo de Einthoven. Es un triángulo que él ha diseñado de tal manera que se pueda observar cuáles son las derivaciones frontales. En este caso podemos ver que aquí tenemos tres derivaciones, derivación 1, derivación 2 y derivación 3, que van la derivación 1 del brazo derecho al brazo izquierdo, la derivación 2 del brazo derecho a la pierna izquierda y la derivación 3 del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Estas derivaciones, ojo, no solo es necesario saber qué ángulos representan o saber cuál es su dirección, sino también tenemos que saber cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo. Por eso se realiza una representación vectorial con estas derivaciones. Muy bien. Un truco, digamos, para saber cuáles son positivos, negativos en el triángulo de Einthoven es recordar siempre que el pie izquierdo siempre va a ser positivo. Aquí podemos observar que en ambos casos es positivo. Y la mano derecha siempre va a ser negativo. Muy bien. ¿Por qué es esta razón? ¿Por qué se produce de esta manera? Porque sabemos que el eje eléctrico va de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Como dijimos, sigue una dirección de 60 grados en comparación con la horizontal y va de arriba a abajo. Muy bien. Entonces van a ser las derivaciones bipolares. Acuérdense, 3 derivaciones bipolares. Muy bien. Y a continuación vamos a tener las siguientes, que son las derivaciones frontales, pero unipolares. ¿Por qué se llaman unipolares? Porque en este caso se toman los 3 mismos puntos, pero 2 de ellos van a ser negativos y uno de ellos va a ser positivo. Aquí podemos observar positivo, positivo y positivo. Y estas derivaciones unipolares van a recibir el nombre de la extremidad a la que estén apuntando y van a tener también la misma, son las más fáciles porque van a tener la misma dirección de la extremidad a la que estén apuntando. Por eso se llama ABR, AB right, que está apuntando hacia el brazo derecho, ABL, AB left, que está apuntando hacia el brazo izquierdo, y ABF, AB foot, que está apuntando hacia abajo. Muy bien. Entonces, una vez que combinemos estas 6 derivaciones frontales, vamos a tener lo siguiente, que puede asustar en un momento, pero una vez que ya te acostumbras a este sistema que se conoce como el sistema hexagonal, puedes hacer múltiples cosas con él. Cuando veamos patologías, por ejemplo, vamos a ver que nos sirve bastante entender estos sistemas. Básicamente, pero es una representación de las diferentes derivaciones en las cuales cada uno de los trazos electrocardiográficos de una derivación se pueden representar acá. Por ejemplo, la derivación 1, dependiendo de si el voltaje es positivo o negativo, podría representarse acá. Derivación 2, lo mismo. Derivación 3, ABF, ABL, ABR. Muy bien. Entonces es el sistema hexagonal. Ahora le daremos, por ejemplo, un uso. ¿Para qué complicarme con este sistema hexagonal? Uno de los usos más importantes, tal vez el primero con el que te toparías cuando estés tratando de interpretar un electrocardiograma, es determinar el eje del corazón. Ojo, yo les dije que el eje del corazón es de 60 grados, pero eso es un corazón normal. ¿Puede estar desviado? Por supuesto. Muy bien. Entonces, ¿cómo determinarías el eje del corazón? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una suma vectorial que es un tantín complicado. Muy bien. Entonces, un consejo para que no se compliquen con esto de lo que es la determinación del eje del corazón es que tomen 2 derivaciones importantes. La derivación D1, que vamos a observarla acá, derivación D1, que sabemos que es horizontal, y la derivación ABF, que es vertical. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tengamos estas derivaciones, si es positivo el voltaje, es decir, la suma de los voltajes es positiva en la derivación 1 y es positiva en la derivación ABF, ya de por sí sabemos que el corazón, el eje del corazón se encuentra normal, está apuntando hacia el lado normal. Se permite una desviación hacia la izquierda de 30 grados, que sería también dentro del rango normal, y una desviación hacia la derecha de 20 grados. Pero más allá de eso ya estaríamos hablando de ejes que estén desviados a la derecha o desviados a la izquierda, que pueden estar desviados por múltiples causas. Por ejemplo, en una mujer embarazada, por la presión abdominal, se produce la desviación del eje eléctrico cardíaco hacia la izquierda. Muy bien. Hacia el otro lado, hacia la derecha, se podría producir en un neumotórax izquierdo, porque obviamente sabemos que el corazón se desplaza. Entonces, habría una desviación hacia la derecha. En los bloqueos también o en las hipertrofias vamos a ver que hay desviaciones de este eje cardíaco. Entonces, es importante determinar hacia dónde está fluyendo normalmente el eje del corazón. Muy bien. Entonces, continuamos y hablamos de las otras 6 derivaciones que son derivaciones horizontales. De la misma manera que las anteriores, te dan una idea, es una representación de la distribución eléctrica, pero en un plano horizontal. Muy bien, entonces aquí tenemos que saber cómo colocar estos 6 electrodos. Se coloca el primero en la cuarto espacio intercostal para esternal derecho, el segundo cuarto espacio intercostal para esternal izquierdo, el cuarto se lo coloca en el cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular, el tercero en un punto medio entre el segundo y el cuarto,
el quinto en lo que es el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y el sexto en lo que es el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Suena un poco complicado, pero entre más lo vas viendo, más te vas acostumbrando y ya te resulta más fácil. Muy bien. Esta imagen de acá me encanta porque básicamente es una unión dentro de lo que vas a ver en estos diferentes trazos electrocardiográficos, porque vas a tener un trazo electrocardiográfico por cada una de estas derivaciones, que en total sabemos que van a ser 12, combinadas frontales y horizontales, y te ayuda a unirlo, a unificarlo con la parte anatómica. Por eso ya vas a saber que B1 y B2 sería la parte anterior, B3 y B4 la que esto tiene múltiples utilidades, muy bien. Pero la pregunta ahora, después de hablar de las 12 derivaciones, es, ¿qué tan enredado termina mi paciente? Lo bueno es que para las derivaciones frontales no se necesita dos derivaciones para cada uno de los electrocardiogramas, para trazos electrocardiográficos, perdón, sino que simplemente tienes que colocar los 4 puntos importantes, que serían en este caso brazo derecho, brazo izquierdo, la pierna inferior, y también lo que sería la pierna derecha, que en este caso se utiliza como un punto accesorio, un punto como el contacto a tierra, podríamos llamarle. Y luego de las derivaciones horizontales, sí necesitas colocar los electrodos en los 6 puntos importantes. Muy bien. Se puede colocar a nivel de las muñecas, también a nivel de los tobillos, o también se puede colocar a nivel de los hombros y las caderas, pero lo importante es que estén colocados de una manera simétrica. Es importante también conocer qué colores van dónde. Es para nosotros una ventaja de que aquí tengamos, por ejemplo, rojo, amarillo y verde, que se representan en muchos electrocardiogramas, porque por supuesto es la bandera nacional. ¿Existen otras presentaciones? Sí. Entonces lo recomendable es familiarizarse con el tipo de electrocardiograma que vas a utilizar, para que no tengas electrocardiogramas que salgan al revés o que salgan incorrectos. Muy bien. Entonces, habiendo hablado de las derivaciones, tenemos que hablar, una vez que ya sé cómo colocar el electrocardiograma, ¿cómo puedo interpretarlo? Muy bien. Entonces, esta es la representación normal de un electrocardiograma. En sí vamos a hacer un repaso de qué son estas ondas, segmentos, intervalos, para entender un poco qué representa cada uno. Muy bien. Tenemos la onda P, primero, que es la que pusimos de ejemplo antes, que representa la despolarización auricular. Sabemos que va a seguir el eje cardíaco, entonces primero va a ser una elevación, y luego cuando ya toda la aurícula esté despolarizada, va a regresar a la línea base. Muy bien. Sabemos que a toda despolarización le tiene que seguir una repolarización. Entonces la pregunta sería, ¿dónde está la repolarización auricular en el electrocardiograma? Existe, pero está oculta detrás del complejo QRS, por eso no se puede observar. Pero como sabemos que se representaría en el sentido contrario, sería primero un descenso, si la pudiéramos observar, sería un descenso, y luego cuando ya todas las aurículas estén repolarizadas, se volvería a la línea base, pero está detrás del complejo QRS. Ahora aquí tenemos el complejo QRS y la primera pregunta es ¿por qué es un complejo? Porque esta es la unión de 3 diferentes ondas, onda Q, onda R y onda S. ¿Por qué se presentan estas diferentes ondas a diferencia de la despolarización auricular? Porque una vez que pase el nodo auriculoventricular, la dirección de la electricidad va a ser primero del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, ligeramente hacia el ventrículo derecho. Esto es lo que representa la onda Q, que veremos después tiene su propia utilidad y tiene su propia importancia. Después continúa del lado derecho hacia el lado izquierdo y hacia abajo, siguiendo el eje del corazón. Por eso se produce una onda positiva, que es la onda R, que en la mayoría de los casos tiene que ser la onda que se encuentre, que sea de mayor magnitud. Y finalmente tenemos la onda S, porque una vez que llega al ápice del ventrículo, se produce otra vez en la dirección contraria, es decir, del lado izquierdo hacia el lado derecho. Esto más que todo porque sabemos que el lado izquierdo es el que tiene mayor cantidad de tejido cardíaco. Muy bien, entonces se produce en este último punto lo que es la onda S, que va a ser negativa. Una vez que ya esté todo despolarizado, entonces regresamos a este punto, que no está aquí explicado, pero es el punto J. El punto J en un electrocardiograma normal representa el final de la despolarización ventricular. Y se supone que en esta despolarización ventricular tendría que coincidir con la línea base, porque se supone que no tendría que haber ninguna diferencia eléctrica en todo el corazón, como explicamos antes cuando hablamos de los ejemplos de los miocitos. Muy bien. Entonces, en un electrocardiograma normal, el punto J coincide con lo que es la línea base y posteriormente se produce la repolarización ventricular. Alguien que esté atento habrá notado que la lógica nos indica que esta repolarización ventricular tendría que ser contraria, porque hemos dicho aquí que la repolarización auricular tendría que ser negativa y la repolarización ventricular, por supuesto, tendría que ser negativa. Pero los ventrículos tardan más en despolarizarse y debido al periodo refractario que presentan, que es superado por esta pausa que mencionamos, porque es
tardan más en despolarizarse, le da tiempo de que pueda repolarizarse en el mismo sentido, es decir, es como que una onda despolarizante regresa y la onda repolarizante regresa, pero mantiene el mismo sentido del eje eléctrico. Por eso se presenta una elevación, es decir, está hacia arriba en vez de estar hacia abajo. Y la onda U, que se representa el último punto de la repolarización ventricular y que es más característica cuando hablemos de las alteraciones hidroelectrolíticas. Muy bien. Entonces, esa sería una explicación básica del electrocardiograma normal. Y ahora hablaremos un poquito de parte por parte. Muy bien. Aquí tenemos también puntos importantes que son los segmentos y los intervalos. Segmento se llama cuando es la unión de una onda o el espacio, el intervalo podríamos decirlo, entre una onda y otra. Aquí podemos ver entre P y el complejo QRS, segmento PR, y el segmento ST, que ya lo han debido escuchar, sumamente importante, entre lo que es el complejo QRS y la onda T. Los intervalos, en cambio, incluyen a estas ondas. Tenemos entonces el intervalo PR, incluye la onda P, incluye el segmento PR, y el intervalo QT, que incluye todo lo que es el QRS, el segmento ST y la onda T. Muy bien, entonces esas son las características que puedes encontrar en un electrocardiograma. Ahora, una vez que ya sabes qué está en el electrocardiograma, tienes que tener algún patrón para leer el electrocardiograma para interpretarlo. Este es un patrón que se sugiere, pero obviamente cada uno de ustedes puede formar su propia manera de leer el electrocardiograma. Lo importante es que tengas un método, porque tienes que leer todos los electrocardiogramas y no saltarte ningún punto en uno ni en otro. Por eso tienes que seguir siempre un método igual para todos los electrocardiogramas que vayas a analizar. En este sugerido, se dice que primero tenemos que leer lo que es el ritmo, la frecuencia y posteriormente ir analizando parte por parte las características de las diferentes ondas, segmentos, etc. Muy bien, siguiendo el orden, por supuesto, en el cual se presenta. Primero vemos, pero, el ritmo y la frecuencia. ¿A qué nos referimos con ritmo? En este caso no estamos hablando de un número, sino el ritmo en un electrocardiograma se conoce como ritmos sinusales y ritmos no sinusales. Ritmo sinusal significa cuando a cada complejo QRS está producido por una onda P. Es decir, a cada despolarización auricular le sigue una despolarización ventricular que está relacionada con la misma. Aquí, como puedes observar, es lo primero que vas a leer en el electrocardiograma. Buscas entonces onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, y siguen un patrón idéntico. Entonces tú puedes decir que es un ritmo sinusal. Muy bien. Y luego ves la frecuencia. La frecuencia en el electrocardiograma hay formas y formas de tomarla, pero la forma más fácil sería, tomas el número 300 y lo divides entre la cantidad de cuadros que hay entre una onda R y la siguiente. En este ejemplo, claro, por ejemplo, tenemos 3 cuadros entre esta onda R y esta onda R. Dividimos 300 entre 3. La frecuencia de este electrocardiograma es de 100. En este caso, dividimos 300 entre 5 y la frecuencia de este electrocardiograma es de 60. Muy bien. Entonces, una vez que hemos leído el ritmo y la frecuencia, pasamos a las características de las ondas. Hay mucho que podría hablarse de las diferentes ondas. Podríamos hablar incluso de qué iones elevados o disminuidos van a alterarlas, pero vamos a concentrarnos en lo más importante, porque es una clase introductoria. Muy bien. Entonces, la onda P, por ejemplo, se dice que es mejor captada en D1, D2 y ABF. Es importante porque si quieres estudiar esta onda, es a estas derivaciones en las que vas a verla mejor. Muy bien. Es normal que sea negativo bifásica en la derivación 3, porque por supuesto se encuentra yendo contraria al sentido de la despolarización auricular. Puede ser bifásica en B1 porque está más cerca de lo que es el lado derecho, donde se produce, donde inicia lo que es el nodo sinusal. Voltaje normal es 0.25 milivoltios y la duración 0,08 a 0,10 segundos. El segmento PR, que sabemos que es en el momento en el que termina la onda P hasta que comience el complejo QRS, la duración normal 0,12 a 0,20 segundos. Pero lo que quiero que se fijen, ¿por qué me serviría estudiar la onda P? Aparte de saber si es un ritmo sinusal o no. Porque con esta onda P yo puedo saber si hay un crecimiento auricular del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Cómo podría hacer esto? Tú estudias la onda P y determinas si hay una onda P pulmonar o una onda P bifásica. Aquí podemos observar entonces que cuando hay un crecimiento auricular del lado derecho, se presenta un aumento del voltaje. ¿Por qué? Porque en el lado derecho, en la aurícula derecha, nosotros tenemos lo que es el nodo sinusal. Entonces, esto va a aumentar el voltaje de la onda P y por eso se conoce como la onda P pulmonar, cuando hay crecimiento auricular derecho. En cambio, onda P mitral se conoce a esta onda bifásica cuando se produce un crecimiento auricular izquierdo. ¿Por qué? Porque es como si tuvieras dos focos que están funcionando. Entonces, se produce una bifásica, que puede ser en el mismo sentido o a veces puede ser positiva y negativa. Muy bien, entonces se conocen como onda P mitral, crecimiento auricular izquierdo. ¿En qué casos podrías verlo? Pues hay múltiples. Los más comunes serían las estenosis de las válvulas auriculoventriculares, porque por supuesto la aurícula va a tener que aumentar de tamaño, va a tener que crecer para sobreponer esa presión.
Muy bien. Continuamos entonces y hablamos de las características de las ondas. Por ejemplo, tenemos aquí lo que va a ser el complejo QRS. Este complejo QRS decimos que, como ya sabemos, representa las ondas, la onda Q, la onda R, la onda S. Y es importante recordar cómo se observa o cómo se debería observar normalmente en lo que son las derivaciones horizontales. ¿Por qué? Aquí vemos que el V1 y el V2 están más cerca del lado, negativo, que podemos observar van a tener ondas S negativas. V3 y V4 son una zona de transición, es decir, que la porción positiva y la porción negativa son casi iguales. Y V5 y V6 va a tener ondas R más positivas. ¿Por qué se produce esto? Porque el eje del corazón está siguiendo este sentido. Negativo, como ya sabemos, en el lado izquierdo y más positivo en el lado derecho. Muy bien. Entonces, por eso sigue esta dirección y por eso tenemos ondas V1, V2 negativas y ondas V5 y V6 que van a ser más positivas. Muy bien. La duración de este complejo QRS tiene que ser menor a 0,10 segundos. Ahora continuamos y hablamos de las hipertrofias y también de los ventrículos. Existen muchas maneras de estudiarlas, pero vamos a ver lo más importante. Cuando se produce hipertrofia ventricular izquierda, como tenemos mayor músculo a este lado, el eje va a haber mayor electricidad a este lado y por eso el eje se va a desviar hacia la izquierda. Entonces, en el cálculo que hicimos, viendo lo que es la derivación 1 y en el ABF, vamos a tener una desviación del eje hacia la izquierda. Vamos a estar acompañado generalmente con un crecimiento auricular, por supuesto, y vamos a notar que el V1 y el V2 van a tener ondas S que son más negativas de lo común, es decir, muy negativas, por así decirlo, y ondas V5 y V6 que van a tener ondas R más positivas. ¿Por qué? Porque el eje que mencionamos está más desviado y está más acentuado. Entonces, lo que en V1 y V2 tendría que ser ligeramente ondas S negativas, van a ser ondas S muy negativas. Aquí podemos observarlo. V1 y V2 va a tener ondas S muy negativas. En cambio, V5 y V6 van a tener ondas R. Aquí podemos verlas y es fácil captar que son ondas R muy positivas. No tendrían que tener estos picos tremendos. Muy bien. Existen también otras formas de calcular. Existen combinaciones de el índice de Sokolov, el índice de Lewis, por ejemplo, en los cuales tú tomas una de las derivaciones, por ejemplo, 1 y 3, las sumas y te determinan si hay o no la presencia de una hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. Pero no valdría la pena explicarlas en este momento. Lo más importante es que tienes que recordar desviación del eje eléctrico y que vas a encontrar de V1 a V6. Hablamos lo mismo en la hipertrofia del ventrículo derecho. Vas a encontrar la desviación más bien hacia del eje eléctrico hacia la derecha, crecimiento auricular derecho, y también vas a tener ondas V1 y V2 que van a ser más bien, van a tener una mayor positividad de las ondas R, y vas a tener ondas V5 y V6 que van a tener una mayor negatividad de las ondas S. Muy bien. Entonces, así tú puedes saber si hay un crecimiento ventricular izquierdo, un crecimiento ventricular derecho. También existen otros índices que nos ayudan a terminar de calcular estas características. Muy bien. Entonces, habiendo hablado de las hipertrofias, ya sean auriculares, ventriculares, pasamos y continuamos con lo que es el segmento ST. Sabemos que es del final del complejo QRS a lo que sería la onda T. ¿Puede tener supradesniveles e infradesniveles? Sí. Y es aquí cuando hablamos de que el punto J, que dijimos que es el punto del final de la despolarización, va a estar diferente en comparación con la línea de base. Es decir, va a estar o elevado cuando tengamos un supradesnivel o disminuido cuando tengamos un infradesnivel. Por ejemplo, vamos a ver casos de infartos en los que se pueden presentar estos. Muy bien, los supradesniveles. Luego en el intervalo QT, ¿por qué es importante este intervalo QT? Mide generalmente 0.32, 0.40 segundos. Muy bien. Está aumentado cuando nosotros tenemos hipopotasemia o existen diferentes fármacos, por ejemplo, para nombrar uno, la furosemida, que elimina una gran cantidad de potasio. Entonces van a producir una prolongación del intervalo QT. Mientras vayas viendo los fármacos vas a ver que hay múltiples que tienen esta acción. Siempre te mencionan prolongación del intervalo QT. Entonces, para que tú lo correlaciones, entre más se prolonga el intervalo QT, entre más tiempo haya, por así decirlo, de un latido cardíaco, entre más tiempo se prolongue este paso de la electricidad, hay más probabilidad de que se forme esto que nosotros llamamos torsades de Pointes o torsada de puntas. Aquellos que sean fanáticos de la banda Arctic Monkeys se acordarán de esta imagen, este trazo electrocardiográfico. ¿Por qué? Porque tiene elevaciones, luego tiene descensos, elevaciones, descensos. Es decir, son ondas que primero tienen alto voltaje, luego tienen poco voltaje, alto voltaje, poco voltaje. ¿Por qué se produce esto? Porque le has dado suficiente tiempo, por así decirlo, a los ventrículos para que empiecen a latir de una manera irregular. Por eso la prolongación del intervalo QT siempre te va a llevar o es una causa que te podría llevar a una torsada de puntas. El tratamiento para esto es un sulfato de magnesio. Y más bien este intervalo QT disminuye con la aplicación del digital. Sabemos que el digital inhibe lo que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, tiene un efecto ionotrópico, tiene un efecto cronotrópico, etc.
y también obviamente en hiperpotasemia. Finalmente, como mencionamos, hablamos de la onda U, que se ve más que todo en hipopotasemia aumentada. Entonces, es una onda accesoria, por así decirlo, generalmente no se considera mucho, pero en hipopotasemia sí nos puede ayudar a llegar al diagnóstico. Muy bien, entonces continuamos y hablamos ahora ya de las patologías, ahora que tal vez les interese, vamos a hablarlo de una manera más práctica. El infarto, por ejemplo, ¿por qué mencionamos el infarto? Porque se puede captar en el electrocardiograma muchas características del infarto. Se dice entonces que los infartos son infartos con elevación del segmento ST. ¿Por qué se produce esta elevación del segmento ST? Porque en el momento, cuando hay estos infartos transmurales, en el momento en el que tendría que producirse una despolarización, es decir, todo el corazón tendría que estar despolarizado, todo el corazón tendría que tener el mismo diferencial de voltaje. Aquí podemos observar que va a haber el corazón, los miocitos normales van a tener extracelularmente cargas negativas, por supuesto, en despolarización van a tener cargas negativas afuera, pero en comparación con este tejido muerto, tejido infartado, tejido necrótico, va a haber una diferencia de potencial. Entonces se produce todavía lo que es una elevación, esta elevación del segmento ST. Muy bien. Y también cuando regresen al revés, más bien cuando termine la onda T, cuando regrese a la línea base, en comparación a el tejido infartado va a haber aquí cargas positivas y el tejido infartado en comparación tiene lo que son las cargas negativas. Entonces por eso la línea de base también va a estar disminuida. Por eso hay ese desnivel en el que el punto J o el segmento ST va a estar elevado y la línea de base va a estar disminuida. Por eso se llama elevación del segmento ST. Muy bien. Y ahora algo muy importante, algo característico que aquí, para lo que hemos repasado principalmente las derivaciones, es que en un infarto, muchos se habrán dado cuenta, pero el infarto no solo se va a producir en esta cara, no solo se va a producir en este lugar, se puede producir en cualquiera de los lados. Y para eso nos sirven las derivaciones, para saber en qué lugar se están produciendo los infartos. Y más aún, podrías llegar a compararlos incluso, y si tú te acuerdas la anatomía correctamente, vas a saber cuál arteria está siendo atacada. Muy bien. Por eso les mencionaba que estas imágenes son bastante útiles porque nos ayudan a entender cómo las diferentes derivaciones representan un punto del corazón. Muy bien, entonces, de esa manera sabemos que de B1 a B4, como pueden observar acá, representan lo que es la cara anterior. Entonces, cuando tú tengas un descenso del segmento, una elevación, perdón, del segmento ST y ondas Q patológicas, que las ondas Q se presentan en el infarto, por eso se llaman ondas Q patológicas del infarto, en estos puntos B1, B2, B3 y B4, puedes llamarlo un infarto anterior o un infarto anteroseptal. Muy bien. Y sabes, en este momento, observando, comparándolo con la anatomía, sabes que de la arteria coronaria sale lo que es la rama anterior descendente. Entonces ya sabes que esta es la que está involucrada, simplemente entendiendo lo que es la alteración electrocardiográfica. Muy bien. En cambio, cuando tengas alteraciones del segmento ST con onda Q patológica en las derivaciones B5 y B6, vas a saber que representan de a la región anterolateral. Muy bien, es decir, eso va a ser un infarto anterolateral del corazón, que está muy relacionado con lo que es la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda. También existen alteraciones laterales, por ejemplo, aquí tú puedes observar lo que es la derivación 1 y la derivación ABL, que como puedes ver están apuntando hacia lo que es el lado, la región lateral del corazón, entonces por eso se llaman infartos laterales, están relacionados también con lo que es la arteria circunfleja, la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, muy bien. Y luego hablamos también de que puede haber infartos inferiores e infartos posteriores, que están más que todo relacionados con el lado derecho del corazón, porque sabemos que el ventrículo izquierdo representa la pared anterior y lateral. Muy bien. Entonces, cuando tú tienes un infarto inferior, tú dirás, ¿qué alteración voy a encontrar y en qué derivaciones voy a encontrar? Vas a encontrar, como hemos visto, elevaciones del segmento ST y ondas Q patológicas en aquellas derivaciones que estén apuntando hacia abajo. En otras palabras, si recuerdas bien, ABF, que es el que es vertical y apuntando hacia abajo, derivación 2 y derivación 3. Porque estas nos van a indicar en qué lugar está produciendo la alteración, que en este caso va a ser un infarto inferior, que está muy relacionado con lo que es la arteria coronaria derecha. Y finalmente, tal vez aquellos que son más interesantes, los infartos posteriores. No son tan comunes, los más comunes obviamente van a ser los anteriores, pero cuando se produce el infarto posterior te habrás dado cuenta aquí en el corazón que no tenemos un electrodo que esté conectado a la parte posterior del corazón. A veces existen y se utilizan los puntos B7, B8, B9, pero en el electrocardiograma normal no. Entonces, ¿qué es lo que haces para saber si hay un infarto posterior? Se hace como un efecto de espejo. Entonces, lo que esté produciéndose aquí atrás, ya sea una elevación del segmento ST y onda Q patológica, lo contrario se va a producir en las ondas B1 y B2. Por lo tanto, en la onda B1 y B2 tú vas a encontrar, en vez de una elevación del segmento ST, una depresión del segmento ST y una alteración contraria de la onda Q o una ausencia de la onda Q. Muy bien.
con ondas R que van a estar muy altas. ¿Por qué? Porque todo lo contrario se está produciendo a nivel posterior. Entonces, de esta manera es muy importante recordar las derivaciones para entender en qué lugar se están produciendo los infartos. Muy bien. Y así hasta puedes saber qué arteria está relacionada, qué arteria está siendo involucrada. Ahora continuamos hablando de los bloqueos. Se conoce bloqueo o se da el nombre de bloqueo cuando hay alguna alteración, cuando hay algún retraso en el paso de la electricidad de los aurículas hacia los ventrículos. Tenemos 3 grados entonces, primer grado, segundo grado, tercer grado. Estas imágenes me encantan porque a diferencia de la mayoría, se puede ver la principal característica que sería la relación entre los diferentes segmentos PR o intervalos PR. En el bloqueo de primer grado, tú vas a encontrar intervalos PR que van a ser iguales entre sí, pero que van a ser mayores de lo que tendrían que ser, es decir, van a ser mayores a 0.20 segundos. Bien, entonces son más anchos, podría decir, o se tardan más, por eso es un bloqueo de primer grado, bloqueo leve. El bloqueo de segundo grado tenemos 2 tipos, el MOVITS 1, que es el más bonito, por así decirlo, y el MOVITS 2. Este MOVITS 1 recibe lo que es el fenómeno de Wenckebach. ¿Por qué se llama así? Porque tienes ondas PR que cada vez son más grandes. Aquí, por ejemplo, puedes observar esta distancia, este intervalo PR, es más pequeño que este, y cada vez se van haciendo más grandes, hasta que eventualmente se produce el fenómeno cuando una de las ondas P ya no traduce a una onda QRS. Bien, entonces hay una falta de esa onda QRS. Por eso se llama el fenómeno de Wenckebach. Cada vez los intervalos PR se hacen más grandes hasta que eventualmente una onda P está solita ahí, ya no tiene acompañante, que sería la falta de la onda QRS, del complejo QRS. En el MOVITS 2, en cambio, no vas a tener esto. Vas a tener ondas PR que son iguales entre sí y eventualmente tienes, espontáneamente podríamos decirlo, una onda P que no traduce a un complejo QRS. Muy bien, una onda P que se encuentra solita. Entonces ahí tú hablas de un bloqueo de segundo grado MOVITS 2. Y finalmente tenemos la de tercer grado, que es importante reconocerla, porque se puede confundir con otras arritmias que veremos posteriormente, pero aquí vamos a encontrar unas características importantes. Primero, la distancia entre las ondas P va a ser igual. Entonces, tenemos ondas P regulares y la distancia entre las ondas R también van a ser iguales. Lo que sucede en el bloqueo del tercer grado es que el bloqueo es tal que las aurículas funcionan por su cuenta y los ventrículos funcionan por su cuenta, pero mantienen todavía la regularidad de su contracción. ¿A qué me refiero con esto? A que no necesariamente una onda P va a estar seguida por una onda QRS, pero todas las ondas P son regulares entre sí. Y lo mismo el complejo QRS, vamos a tener intervalos RR, es decir, de una onda R a la siguiente que van a ser iguales. Pero la onda P no va a estar relacionada con lo que es el complejo QRS, es decir, están disociados, por eso se llama la disociación auriculoventricular. Muy bien, ahora continuamos. Y hablamos de estas arritmias importantes. Tenemos fibrilación auricular, flúter, fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Vamos a repasar lo más importante de estas, que van a ser. Cuando nosotros tenemos una fibrilación auricular, básicamente significa que las aurículas están con diferentes focos de despolarización. Entonces, las mismas aurículas van a estar, ¿cómo podría explicarles? De una manera, van a tener extrasístoles, por así decirlo, en el sentido de que vamos a tener ni siquiera ondas P, sino vamos a tener como un trazado, un garabato literalmente a nivel auricular, y vamos a tener ondas R que van a ser irregulares. Aquí esto es muy importante que se fijen, porque las ondas R entre sí van a ser diferentes, es decir, el espacio, la distancia, el intervalo que hay entre una onda R y la siguiente va a ser diferentes entre sí. Muy bien. Ahora tenemos también lo que es el flúter auricular. En este flúter auricular se conoce como las dientes de sierra. Literalmente tenemos ondas que van a ser iguales, es decir, ondas monomórficas, iguales entre sí. Y a diferencia de la fibrilación auricular, en el flúter sí tenemos ondas R que van a ser, intervalos R, perdón, que van a ser regulares entre sí. Es decir, cada cierto tiempo específico se produce lo que es el complejo QRS. Muy bien, pero lo que sucede es que el corazón es el aleteo auricular, la aurícula no está contrayéndose, no está despolarizándose de la manera correcta. Entonces, el flúter auricular. Algo para que se acuerden también, la fibrilación auricular está muy relacionada con la embolia, con la formación de émbolos. Entonces, por eso generalmente a estos pacientes se les da aspirinas para evitar embolias ya sean cerebrales, coronarias, etc. Luego continuamos de la fibrilación ventricular. Aquí tenemos un garabato peor todavía porque son ondas ventriculares. Por el voltaje podemos captar que son ondas ventriculares, pero no siguen ningún tipo de patrón, ningún tipo de ritmo. Esos son corazones que literalmente están contrayéndose una parte, luego otra, pero no están bombeando sangre. Estos pacientes los vamos a encontrar en emergencias, los vamos a encontrar sin pulso. Entonces, es una emergencia y por eso es importante reconocer.
También tenemos taquicardias ventriculares. La taquicardia ventricular puede ser monomórfica o polimórfica. Monomórfica se conoce cuando todas las ondas son idénticas entre sí, como podemos observar, y polimórfica cuando vamos a tener grupos de ondas, es decir, estas ondas son iguales entre sí, estas son iguales entre sí, pero hay diferencias entre estos grupos de ondas. Muy bien. Esta taquicardia ventricular puede estar con pulso, puede estar sin pulso. En el caso de que tengamos una taquicardia ventricular sin pulso, es también una emergencia. Muy bien. Eso repasaremos un poco más posteriormente. Ahora, la favorita de todos, o mi favorita por lo menos, la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Por qué decimos que es la favorita? Por varias razones. Primero, se produce un circuito de reentrada, principalmente a nivel del nodo auriculoventricular, en el cual la electricidad es como que vuelve a pasar por las aurículas. Eso va a producir complejos QRS estrechos y ondas P que van a tener cierta preexcitación. También es favorita porque si tú observas, la forma es muy característica. Entonces, cuando tú lo veas en el electrocardiograma, al tiro te vas a dar cuenta de que es una taquicardia paroxística supraventricular. Cuando tú encuentras esto, tienes que determinar si es estable o si es inestable. En el caso de que sea inestable, estamos hablando ya de alteraciones hemodinámicas, hipotensiones, pérdida del pulso, pérdida de la conciencia, dolor de pecho, etc. El tratamiento es una cardioversión eléctrica. Pero en el caso de que sean estables, puedes hacerlo el famoso masaje cardíaco, o también puedes intentar con adenosina 6 miligramos y posteriormente una dosis de 12 miligramos. Muy bien, pero no nos adentremos tanto en lo que es el tratamiento. Pasamos también a otra alteración, otra arritmia relacionada con esta preexcitación o con estos lugares de reentrada, en los que vamos a tener el Wolff-Parkinson-White. Aquí tenemos un haz accesorio, un haz de Kent. Si se acuerdan, hablamos de que el eje, la electricidad no puede pasar a no ser que sea por el nodo auriculoventricular. Pero aquí tenemos estos haces accesorios que van a permitir que una vez que la electricidad pase a los ventrículos, regrese por estos nodos accesorios otra vez a las aurículas. ¿Esto cómo se va a traducir en el electrocardiograma? Vamos a tener una despolarización auricular, pero de repente hay otra vez una función eléctrica, es decir, la electricidad no permite que haya un reposo total y por eso se produce esta onda delta. Es muy característica y siempre que la veas tienes que pensar en Wolff-Parkinson-White. Estos pacientes pueden estar asintomáticos, pero también pueden tener complicaciones a futuro, entonces es importante, incluso de rutina, si tienes un electrocardiograma y captas esto, es importante darle su atención. Y obviamente como tienes una preexcitación, vas a tener un intervalo PR que va a ser más corto. Entonces, lo característico es intervalos PR y una onda delta. Existen otros síndromes, sí, por ejemplo, el de Long-Gannon-Levin, pero el Wolff-Parkinson-White es el más común. Entonces, por eso es el que colocamos acá, para que sepas que existen métodos de reentrada o sitios de preexcitación. Finalmente, quisiera que terminemos esta parte explicativa con dos puntos importantes. Aquí lo que les traigo, lo que les muestro, les presento, es un algoritmo del ACLS, que está relacionada con lo que es la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Es decir, son dos arritmias diferentes y ambas arritmias tienen, como pueden observar, su forma de actuar, su protocolo, su algoritmo. ¿Por qué les traigo esto? Para notar o para poner en contraste el hecho de que existen dos formas de leer un electrocardiograma. Lo que hemos hecho ahorita, por ejemplo, es una de las formas analíticas, es decir, analizar cada parte del electrocardiograma, desmenuzar lo más que podamos ese electrocardiograma para entender los diferentes puntos, para entender por qué se produce un ascenso, un descenso, para entender por qué se produce una elevación, por qué se producirían las diferentes características del electrocardiograma, por qué estarían alteradas. Y existe otro método que es un método de patrón, en el cual tú observas el electrocardiograma, lo asocias en tu mente con los patrones electrocardiográficos que conoces y directamente das un diagnóstico. Muy bien. Entonces, obviamente es un método mucho más rápido y ese es el punto importante. Porque una persona que sea capaz o que se considere capaz de leer el electrocardiograma tiene que ser capaz de hacer ambas, de entender las características del electrocardiograma y relacionarlo con la parte fisiológica del corazón, pero también de poder reconocer ritmos electrocardiográficos rápidamente. Porque aquí, como pueden observar en estos puntos rojos, te preguntan cómo está el ritmo y básicamente, según el algoritmo, tendrías 10 segundos para determinar cómo está el ritmo. Entonces, en esos 10 segundos no tienes suficiente tiempo para ir estudiando parte por parte, onda por onda. Tienes que ver, reconocer y dar un diagnóstico. Y según ese diagnóstico, determinar qué acciones vas a tomar que pueden determinar la vida o la muerte de ese paciente. Por ejemplo, si hablamos de fibrilación ventricular, tiene sus acciones. Si hablamos de taquicardia ventricular sin pulso, tiene sus acciones. Muy bien, entonces por eso es importante saber entender, pero también saber reconocer rápido el electrocardiograma. Y por último, terminamos con esta pregunta. De todos los pacientes que ver con alteraciones cardíacas, ¿a cuántos puedo diagnosticar con fundamento neto basado en el electrocardiograma? Pues la respuesta, pese a que sea una introducción, una clase a la electrocardiografía, es ninguno.
Porque a ningún paciente, ¿por qué les digo esto? Porque ningún paciente tú puedes diagnosticar solo utilizando el electrocardiograma, ¿verdad? El paciente siempre va a ser un complejo. Y por más que el electrocardiograma es una herramienta muy, muy, muy útil, no debe haber un hospital que se respete en el mundo que no tenga un electrocardiograma. Ningún médico que se respete debería no saber leer un electrocardiograma, pero aún así es una herramienta más. Entonces, esa tienes que unirla con los antecedentes del paciente, tienes que unirlo con los signos y los síntomas del paciente, con la clínica del paciente, con los laboratorios. Por ejemplo, simple ir muy lejos hablando del infarto, si el electrocardiograma te dice que el paciente no está infartado, pero los laboratorios te dan unas troponinas positivas, ese paciente está infartado, sin importar lo que diga el electrocardiograma. Entonces, es una herramienta más que tienes que entenderla, tienes que reconocerla, pero también tienes que saber cuáles son sus limitaciones. Muy bien, no tienes que basarte solo en ella. Con esto entonces habríamos terminado lo que es la parte explicativa de la exposición, de la conferencia. Entonces, si hubiera algo que no hubiera quedado claro, por favor quisiera que lo podamos debatir ahorita, podemos ver qué partes no hayan quedado claras, si existe alguna pregunta, algo que no esté claro, por favor me gustaría que podamos debatirlo en este momento. Muchas gracias, Andrés. Por favor, chicos, si tienen preguntas, pueden escribirlas al chat o activar sus micrófonos. Andrés, creo que no hay preguntas. Esperamos tal vez si alguno tiene Podemos algo. esperar unos 5 minutos, por favor. Ok. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué mencionaste, puedes repetir esa parte, no llegué a captar, por qué la repolarización ventricular es positiva y no negativa? Ya, perfecto. Voy a volver a esa parte un minutito para que, bueno, la repolarización ventricular en este caso, estaríamos hablando de que tarda más a nivel de los ventrículos. ¿Por qué? Porque el ventrículo es un campo mucho más grande de lo que son las aurículas. Muy bien. Entonces, sabemos que va a ir el eje eléctrico de negativo a positivo. Cuando va de negativo a positivo, sabemos que va a ser una elevación. Muy bien. Pero como existe un periodo refractario, le da suficiente tiempo a los miocitos para que se repolaricen siguiendo ese mismo eje eléctrico. Es decir, que exista una diferencia en el que el lado positivo se mantenga en el lado derecho, en el lado apical, por así decirlo, y el lado negativo se mantenga en el lado, en la base o cerca del nodo auriculoventricular. Para que lo veas de una manera más clásica, digamos, cuando tú tienes la aurícula entera, la repolarización va de un lado, como está yendo mi dedo en este momento, y la despolarización va en esta dirección y la repolarización va en la dirección contraria, porque los primeros miocitos todavía se encuentran en un periodo refractario. En cambio, cuando nosotros hablamos del ventrículo, la despolarización va en un lado, es decir, los que se encuentran cerca del nodo auriculoventricular son negativos y continúan yendo hacia el lado positivo. Y la repolarización se produce en el mismo sentido, pero es como que estuviera regresando la misma onda, porque se mantiene esa diferencia eléctrica, por así decirlo. Okay. No sé si eso aclara la duda. Sí, sí. Muchas gracias. Está bien. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo se diferencia en el electrocardiograma una taquicardia sinusal y una taquicardia supraventricular? Perdón, no estoy un cachito. ¿Me escuchas? Un minutito, ahorita no muy bien. Voy a buscarlo del chat. Ya, si me puede repetir la pregunta, por favor. Ya, ¿cómo se diferencia en el electrocardiograma una taquicardia sinusal y una taquicardia supraventricular? Ya, muy bien. Una taquicardia sinusal de una taquicardia supraventricular. En este caso, obviamente, ambos van a ser una taquicardia, entonces vamos a tener una frecuencia más rápida, pero el complejo QRS en este caso sería la diferencia. Por eso la taquicardia supraventricular recibe también el nombre de taquicardia con complejo QRS estrecho. Entonces tú vas a tener un complejo QRS que va a ser mucho más estrecho. Muy bien. Además, algo que tal vez fallé en mencionar, la onda P tiene su característica en la taquicardia supraventricular, que generalmente sabemos que la onda P es como un arquito, por así decirlo. En cambio, cuando nosotros vemos una taquicardia supraventricular, es como que siguiera un resbalín. En otras palabras, tiene esa preexcitación que se produce a nivel de las aurículas. Es como que ni bien termina el complejo QRS, vuelve a aparecer la onda P. Entonces, no tenemos la presencia de una onda T. Entonces, tú naturalmente vas a ver una onda P que tiene su característica y luego complejo QRS. Onda P, complejo QRS.
En cambio, en una taquicardia auricular, tú vas a ver las mismas características del complejo QRS, onda T, onda P, pero obviamente la frecuencia va a ser mucho más rápida. Gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿podrías por favor repetir la imagen en espejo y si esta se da solo entre las caras anterior y posterior o Por podría darse supuesto. también entre cara izquierda y derecha? Por supuesto, aquí la observamos entonces. Voy a volver a colocar la imagen. Un minutito, por favor. Muy bien, aquí podemos observar entonces, la imagen en espejo se produce entre lo que son las caras anteriores y posteriores normalmente, pero su pregunta es bien interesante. Si fuera entre el lado izquierdo y el lado derecho, sí se va a producir una alteración similar, que no va a ser tan marcada, por así decirlo. La razón de que nosotros mencionemos la imagen en espejo en lo que es el lado anterior y posterior, es que en el lado posterior no tenemos otra forma de captar alguna elevación del segmento ST o una onda Q-patológica. Por supuesto que hay una interrelación entre los diferentes puntos. Por ejemplo, cuando hablamos de hipertrofia, decíamos que en un lado va a ser más positivo, en el otro va a ser más negativo. Sí se produce una alteración en espejo dentro de lo que sería el lado derecho y el lado izquierdo, o dentro de lo que sería la derivación B1 hasta la derivación B6, pero nos es mucho más útil cuando estamos hablando de las caras anteriores y las caras posteriores. Por eso solo se menciona, digamos, en el infarto posterior. Gracias, Andrés. ¿Hay más preguntas, chicos? ¿Alguna más? ¿Alguna otra duda? Creo que son todas, Andrés. Agradecerte por parte de la sociedad científica tu apoyo y tu tiempo. Espero que en otra oportunidad también podamos compartir contigo. Chicos, agradecerles por su tiempo y su participación y el interés. Y antes de despedirnos, tengo otra pregunta acá. Dice, ¿cómo influye la elevación de supradesnivel ST en la formación del vector de Bailey y la disminución del punto J? Perdón, ¿cómo influye la derivación? La elevación del supradesnivel ST en la formación del vector de Bailey y la disminución del punto J. Ya, perfecto. Cuando nosotros tenemos entonces la elevación del segmento ST, ¿por qué se produce esta elevación? Porque tenemos un tejido muerto que no va a producir, que va a producir una onda, podríamos llamarlo una onda rara, o podemos decir que se mantiene todavía un potencial eléctrico, y por eso cuando el segmento ST tendría que encontrarse en el nivel de base, vamos a tener una elevación. Sabemos que el punto J es el punto en el cual termina el complejo QRS. Muy bien. Entonces, cuando se produce el punto J, termina el complejo QRS, todavía hay una diferencia que es captada por los electrodos. Por eso es que el punto J va a estar diferente en comparación a lo que es la línea de base. Muy bien. Esto va a afectar, por supuesto, lo que es el vector de Bailey. Y por eso vamos a poder denotar que esta elevación del segmento ST nos lleva a traducirse en un tejido que está muerto y que por eso está produciendo que la electricidad no se transmita de una manera correcta. Y se mantenga, cuando tendría que estar todo en cero, por así decirlo, se mantenga todavía una diferencia de potencial. Gracias, Andrés. ¿Alguien más, chicos, antes de cerrar esto? Creo que nadie más. Perfecto, Andrés, otra vez agradecerte. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. La grabación Tiempo. de esta, perdón, Andrés, la grabación de esta videoconferencia va a estar en el canal de YouTube, así que yo creo que hasta el día domingo ya la vamos a tener disponible. Andrés, tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por haber participado. Espero que les pueda servir. A mí también me ha ayudado mucho repasar con ustedes. Muy buenas preguntas también y agradecer de nuevo a la sociedad por darme la oportunidad de participar con ustedes acá. Y gracias a todos por haber participado también, por haber donado su tiempo a esta actividad que hemos realizado. Muchísimas gracias. Ya, gracias, chicos. Andrés, tenemos una pregunta más. No sé si nos puedes responder, por favor. Claro, claro. ¿Con qué patología se podrían confundir el bloqueo? Perdón, chicos, lo estoy perdiendo. ¿Con qué patología se podría confundir el bloqueo de tercer grado? A ver, el bloqueo de tercer grado es una pregunta muy interesante porque se podría confundir con un flúter auricular, porque nosotros vamos a ver en el flúter auricular ondas PES que parecieran que están funcionando de su misma manera, digamos, y en el bloqueo de tercer grado vamos a ver también la misma característica. Pero la gran diferencia que yo podría notar es que en el bloqueo de tercer grado tienes una onda P que eventualmente regresa a la línea de base
y luego tienes otra onda P, y así sucesivamente. En cambio, en el flúter auricular vas a tener onda P, onda P, onda P, onda P, porque como mencioné, en ambos vas a tener unas ondas P regulares y complejos Rs regulares, pero esa sería la gran diferencia, digamos, por así decirlo. En el bloqueo de tercer grado vas a tener ondas P que luego regresan a la línea de base y luego se produce otra onda P y así sucesivamente. En cambio, en el flúter auricular tienes ondas P, ondas P, ondas P, por eso se le da el nombre de la dientes de cierre al flúter auricular. Ya, muchas gracias. Ahora sí, chicos, vamos a cerrar con esto. Te llegan muchas felicitaciones y agradecimientos, Andrés, al chat. Y Muchas espero gracias de a usted. verdad contemos en otra oportunidad con tu participación y tu apoyo. Gracias, chicos. Voy a finalizar la reunión. Gracias, Muchas gracias, Andrés. muchachos. Hasta luego. Gracias.